Bienvenidos a UNIES. Vamos a ver Mecánica 1. Mi nombre es Néstor Gálvez. Soy ingeniero mecánico industrial. Vamos a trabajar en este módulo los siguientes temas. ¿Qué es la manufactura? ¿Qué es la metrología? ¿Qué son conversiones de unidades en el sistema internacional? Conversiones de unidades en el sistema inglés. Conversiones de unidades de longitud entre sistemas. ¿Qué es la pulgada? Patrones e instrumentos de medición. Esos van a ser los contenidos que queremos nosotros iniciar esta primera parte de Mecánica 1. Entonces iniciamos siempre con la primera parte que ¿qué es la manufactura? Vamos a explicar qué es la manufactura, cuál es su historia, los tipos de manufactura que existen y otras características. Además vamos a encontrar algunos ejemplos cotidianos. Entonces, ¿qué es la manufactura? Entonces, se entiende que la manufactura es la fabricación de productos al proceso que convierte una materia prima en uno o más productos de consumo. Para ello se modifican las características del material inicialmente en un conjunto de operaciones en las que interviene maquinaria, energía y mano de obra. Una de las características que se puede decir acá es la de transformación del plástico, ¿no? Nosotros tenemos la materia prima y mediante equipos especiales transformamos esa materia prima en productos finales como taza, vasos, platos, bueno, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo está hecho de plástico, ¿no? Entonces a eso es lo que estamos llamando nosotros lo que es la manufactura. Esta actividad es típicamente industrial y al ser típicamente industrial la vamos a ubicar en la economía en el nivel secundario, que generalmente opera a gran escala, es decir, que se producen masivamente. Y hablar de masivamente, por ejemplo, fabricación de equipos de celulares, ¿sí? Que son de producciones que se pueden hablar de millones, ¿no? Entonces los bienes producidos de esta manera se conocen como productos manufacturados o productos elaborados y poseen un valor añadido respecto a la materia prima que fueron fabricados, es decir, ahí tuvo que tener la intervención pues de la mano de obra o de especialistas en la fabricación de dichos elementos, ¿no? Entonces la diferencia se refleja en su precio, ¿no? A ser distribuido y comercializado en un circuito de consumidores. Este principio es central en el funcionamiento, es central, ¿no? Es central en la parte de funcionamiento de lo que conocemos nosotros como lo que es el capitalismo, ¿no? Capitalismo industrial. Pues son las economías, ¿no? Que mueven los países a través de todos estos procesos industriales, ¿no? Un país industrializado en su economía, pues siempre va a estar ubicado siempre en puntos más en su mejor en su economía, ¿no? Entonces los bienes producidos de esta manera se conocen como productos manufacturados. Y el término el término manufacturado proviene del latín, de manus facer, ¿no? Manos que hacer. Hay ejemplos de la manufactura, tanto las vinculadas con las altas tecnologías, las telecomunicaciones, las autopartes, ¿no? Tenemos consumos inmediatos como son los alimentos, las bebidas, productos de higiene, o hay otros productos de construcción, ¿no? Que son los de materia prima como la ropa, todo lo relacionado con textiles, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí una historia, ¿no? Porque la historia de la manufactura viene casi al siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Entonces, en esta cierta forma, la manufactura ha existido desde los inicios de la humanidad, ya que las artesanías producidas mediante el esfuerzo manual de individuos expertos es una actividad económica común, al menos desde la Edad Media, ¿no? Todo lo que en esa época veía uno que elaboraban con la arcilla, ¿no? Fabricar platos, bueno, tantas cosas que fabricaban con la arcilla, pues era un producto inicial de esa economía de algunos expertos en el manejo de esta arcilla, ¿no? Entonces estamos hablando desde los inicios de pronto de la humanidad. No obstante, la manufactura moderna
comprendía bajo los estándares industriales de hoy, apareció en alrededor de 1780, cuando la revolución industrial trajo consigo la mecanización de producción y la incorporación de maquinaria y por lo tanto de la energía, ¿no? El proceso productivo. Obviamente que todo este proceso de la manufactura en esta revolución industrial tenía que venir cogida también de la mano, ¿no? Cuando eh, aprendieron a utilizar pues el vapor, ¿no? El vapor eh, a altas presiones pues permitían que giraran ciertas ruedas, y al girar estas ruedas pues permitían generar movimientos o mecanismos en estas máquinas, ¿no? Entonces, en este nuevo modelo de producción industrial nacido en Gran Bretaña, ¿no? Hacia los siglos XVIII, que rápidamente eso se expandió por Europa y por Estados Unidos y luego por el resto del mundo, ¿no? Entonces, su impacto en la sociedad fue inmenso, ¿no? Transformó paulatinamente las masas campesinas en trabajadores obreros, dando origen así a lo que conocemos hoy con el proletariado, ¿no? Ya que estas máquinas, ¿no? Estas máquinas nuevas que se construían, se requería una mano de obra, ¿no? Pero para esa época, antes del siglo XVIII, pues la mano de obra era más parte de la agricultura, la ganadería. Y toda esa parte se fue como cambiando, ¿no? Pasó de la arcilla a la utilización de maquinaria, ¿no? Entonces, esa palabra del proletariado es como alguien que presta, ¿no? Como que alquila las manos para producir, ¿no? Es una persona que tiene dinero y que puede tener facilidades para comprar maquinarias especiales y requiere solamente la mano de obra, y ese tiempo pues se comenzaban a alquilar esas manos de obra, ¿no? Para trabajar esas máquinas, ¿no? Además, se estimuló una enorme migración económica, ¿no? Desde lo agro hacia las ciudades. Entonces, formó parte, por tanto, de las consecuencias del ascenso a la burguesía como la clase dominante, ¿no? La burguesía era aquella persona que tenía los medios o dinero suficiente, ¿no? Podía comprar sus maquinitas o máquinas para fabricar X elementos, y se generaban los primeros empleos, ¿no? Quienes iban a manufacturar, quienes iban a trabajar esas máquinas, ¿no? En consecuencia, pues cimentó la base para el surgimiento del capitalismo, gracias a la producción en masa, en la cual tuvo una inmensa importancia del Fordismo, ¿no? Un sistema de producción rápida y en serie, ¿no? Eso ya eran como producciones en cadena, que surgió en Estados Unidos en el siglo XX, que su nombre proviene de su inventor, ¿no? Henry Ford, que fue el fabricante de los carros, y fue cuando comenzó a fabricar estos vehículos en masa, pero en línea, o sea, lo producían a nivel de forma de cadena, ¿no? Entonces, en una parte de esa cadena comenzaban alistando el chasis, otros iban alistando las ruedas, otros iban haciendo la pintura, ¿sí? Pero todo iba encadenado. Entonces, iniciaban desde cero un carro y lo terminaban muy fácilmente. Entonces, las industrias pueden fabricar 100, 200 carros diarios, ¿no? De ese tipo de cadena, ¿no? De ese tipo de trabajo. Entonces, existen también varios tipos de manufactura que nosotros conocemos. Están unos que lo conocemos nosotros como los productos elaborados, ¿no? Que son aquellos que están listos para ser comercializados y distribuidos, ya sea de consumo rápido o no. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que la industria alimentaria, que fabrica comida, ya sean bebidas, alimentos, empaquetados, insumos para cocinar, enlatados, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes encuentran en su alacena. El pan Bimbo, tenemos las sardinas enlatadas, bebidas, ya sea gaseosa, jugo, alcohol, bueno, y todos esos empaquetados que, ¿no? Que son las comidas chatarras que son del insumo inmediato, ¿no? Cuando yo consumo inmediato no quiere decir que la fabricaron y ya de una vez tengo que consumirla, ¿no? Solamente que tienen cierta vida en el estante, ¿no? Después de pasar cierto tiempo, pues tienen que recogerse estos productos, ¿no? Por eso decimos que son de insumos
rápidos. Está la otra que es la industria textil, fabrica la ropa, lo que es el calzado de todo tipo y para todos los gustos, desde pantalones, camisas, bufandas, gorras, ¿no? Todo lo que se refiere a la parte textil. Está esta que es la otra, que es una de las más importantes, que es la industria farmacéutica, que fabrica las medicinas, los fármacos, tanto para el libre consumo de la población como para abastecer los hospitales, clínicas y otros centros de salud, ¿no? Tenemos la industria electrónica, que es otro de los grandes pilares de las industrias manufactureras, ¿no? Que la fabricación de las computadoras por hoy en día, las calculadoras, celulares, televisores, radios, mueven todo tipo de aparatos electrónicos que uno conoce, ¿no? Que sus partes requieren también repuestos y mantenimiento y accesorios. Tenemos por la que ya hemos hablado la industria automovilística, que era la fabricación de vehículos de automóviles, las motocicletas, otros vehículos motorizados. Hoy en día existe mucho moto, hoy en día que funciona solamente aparte de corriente eléctrica, ¿no? Con una pila. Y esa es la tendencia, ¿no? De dejar los vehículos de consumo de fósil a la utilización de la energía eléctrica, ¿no? Así también pues sus partes y las refacciones de todos estos equipos industriales, estos equipos automovilísticos, ¿no? La industria armamentista también es grande y poderosa, ¿no? Que fabrican las armas en diversas naturalezas, pistolas, rifles, militares, revólveres. En Colombia tenemos esa fabricación de esas armas que se conocen como Indumil. Indumil en Colombia es encargado de la fabricación de ciertas armas para el ejército y para el mantenimiento de la policía, ¿no? Bueno, esos serían los productos, digamos, ligeros, ¿no? Pero vienen otros que son los productos semi-elaborados, ¿cierto? Esos productos semi-elaborados se trata por lo contrario, ¿no? De insumos no definitivos o que forman pues una parte del otro subsiguiente proceso de la manufactura, es decir, son productos para alimentar otras fábricas que a su vez producen bienes elaborados, ¿sí? Mejor dicho, yo tengo una empresa que fabrica una materia prima para algún cliente que requiere mi materia prima. Me voy, por ejemplo, el de la industria de la madera, ¿sí? Yo produzco, tengo mi bosque y de ahí parto yo y saco los listones de madera o los tablones, las planchas o piezas de madera que luego deben ser trabajadas por otra industria de muebles o un carpintero, o bien puede servir de pulpa para la industria papelera, ¿sí? Entonces la madera, pues yo la listo, la corto, pero es la fabricación, yo la pongo en materia prima, ¿no? Ya otro se encarga de su final, de su producción. Así lo que hablamos de la industria papelera, ¿no? Aunque el papel bien puede ser un producto elaborado como el que compramos para alimentar una impresora de nuestra casa. El grueso del papel elaborado industrialmente tiene otros fines, alimentar las imprentas de libros o los rotativos de los periódicos, revistas, las cuales elaboran los productos definitivos para el consumo de gente, ¿no? Entonces, si yo fabrico papel, pues tengo también a dónde vender ese papel para que esa otra persona pues utilice este proceso ya iniciado por mí. Tenemos la industria siderúrgica, que a partir de minerales y metales extraídos de la naturaleza, la industria siderúrgica lleva a cabo funciones y aleaciones de otros procesos de modificación del metal para hacerlo apto para el trabajo por parte de otras industrias, como las que fabrican tornillos, pernos, arandela, ¿no? Dígase, una mina de hierro, ¿sí? Tiene un proceso grandísimo para lograr obtener cierta cantidad de hierro, ¿no? Para luego pasárselo a otro fabricante para que fabriquen otros productos. Entonces podemos decir como resumen las características de la manufactura, ¿no? Entonces, primero es que consiste en modificar las propiedades físicas y químicas de la materia prima, ¿sí? Que se necesita esa materia prima que se va a modificar y para ello pues necesitan maquinaria y obviamente pues la mano de obra calificada y obviamente la energía, ¿no? Que se requiere para que esa máquina funcione.
que forme parte del sector secundario de la economía, que está estrechamente relacionado con el diseño industrial y la ingeniería, ¿no? Y representa principalmente el sector de la economía en el llamado primer mundo, ¿no? Que contrasta con la industria extractiva o de la materia prima en el tercero. Si ya digamos de pronto en adelante que es la primera, la secundaria y la terciaria, ¿no? La primera, pues digamos que la primera son aquellas que se modifica mucho la naturaleza, ¿no? Hablamos, por ejemplo, directamente de lo que es la extracción del petróleo, ¿no? Entonces, esa es de la primera fase, ¿no? De la primer sector. Entonces, no olviden que tenemos varios ejemplos de que lo que es una productos manufacturados, ¿no? Todo prácticamente a nuestro alrededor lo es, ¿no? Está la ropa, está el computador, las lámparas, automóviles, libros, alimentos, el televisor, un tornillo, todo lo que sea de plástico que ustedes encuentren en su alrededor, ¿no? Entonces, ese sería como la parte, ¿no? Fundamental de esta manufactura, ¿no? Entonces, si hablamos un poquitico del primer sector o que conocemos como la industria pesada, ¿cierto? Eh, esa se encuentra en sus características y ejemplos que vamos a ver sobre ella, ¿no? Pues con su diferencia con la industria ligera. Entonces, la industria pesada o industria básica es el conjunto de actividades económicas de extracción, ¿no? Y transformación primaria de la materia prima. Fabrica los insumos necesarios para otras industrias y en muchos casos es el primer peldaño de la cadena industrial de la producción. Y en ellos se distinguen de otras industrias como la industria ligera, ¿no? La que hablamos anteriormente, que es típica en el sector secundario. Entonces, esta que es pesada la vamos a ubicar en el sector primario, ¿no? Todo lo que es minería, extracción, todo lo que modifique la naturaleza a grandes escalas, pues van a quedar en el primer sector, ¿no? Es una actividad productiva de mayor inversión o dinero que se requiere, ¿cierto? Para, para los grandes capitales, ¿no? Se requiere mucha energía, mano de obra, además de ser generalmente la que mayor impacto medioambiental, ¿no? Que ocasiona, ya sea directa o indirectamente. Su nombre proviene de sus productos que suelen ser de gran volumen o tamaño, ¿no? Por ejemplo, una zona carbonífera, si no han visto esos carros polquetas que son, mejor dicho, grandísimas, parecen camiones de gigantes, ¿no? Y necesitan molinos gigantescos para poder procesar toda esa materia prima, ¿no? La minería, ¿no? La extractiva, ¿no? Obtiene materias primas directamente del medio ambiente, ¿no? O del subsuelo. Llámese no solo la petrolera, ¿no? Podemos hablar de la extracción del cobre, la extracción de piezas finas como las esmeraldas, ¿no? El oro, que sacan mucho de los ríos. Sí, entonces todo que maneje y cambie el medio ambiente, pues es la que nos va a modificar mucho la industria pesada, de la que se encuentra en el primer sector, ¿no? También todo esto de las cementeras, ¿no? Productoras de sedimentos de roca y otros minerales que se utilizan para obtener el cemento, las siderúrgicas, la industria química, ¿no? Entonces hay muchos productos también que se ubican dentro del primer sector, ¿no? De las industrias pesadas. Sí, obviamente que también está las maderas, ¿no? Que también se requieren grandes hectáreas para obtención de la madera, ¿no? O todo lo que aquí trabajan, por ejemplo, lo que es la palma, ¿no? La palma de cera. Sí, requieren muchas hectáreas para su producción, para obtener esa materia prima. Entonces así nosotros distinguimos entre esas dos, ¿no? Lo que es la industria pesada y la industria ligera, ¿no? En qué se clasifican, en qué sectores de la economía. Y hay otro sector, ¿no?
pues no se llama tanto manufacturera, pero también hay otra que se llaman de servicio, ¿no? Lo que son enfermeras, fisioterapeutas, docentes, ¿sí? Que son prestadores de servicios. Entonces, también están ligadas en la economía, pero obviamente eh, no hay manufactura ahí, ¿no? Entonces se denominan de servicios, porque no, más del conocimiento que es su materia prima, por decirlo así, ¿no? Diferente a las otras que vimos que eran cambiar la materia prima por diferentes procesos, ¿no? Entonces eso es lo que conocemos pues como la manufactura, ¿no? Entonces en el proceso de obtención de productos a través de maquinarias, mano de obra y el consumo de energía, ¿no? Entonces ahí están la explicación. Bien, vamos para la siguiente parte, que es otra sección que está ligada con nosotros, que es lo que corresponde a metrología, ¿sí? La metrología, la metrología es la disciplina, ¿no?, científica dedicada al análisis de los sistemas de medidas y pesos, ¿no? Su objetivo de estudio son las mediciones de magnitudes, que más adelante hablaremos que son las unidades de magnitudes, impulsando hacia una trazabilidad para favorecer la normalización, ¿no? Para que todos tengamos bajo un mismo régimen una misma unidad de medida, ¿no? Gracias a la metrología es posible descubrir y expresar el valor de la magnitud con exactitud, ¿no? Apelando a diversos métodos de instrumentos y técnicas para alcanzar el resultado buscado. La historia pues también nos ha enseñado mucho eso, ¿no? La historia nos ha cambiado el sistema de medidas de respecto de las europeas a la americana, ¿no? Son los sistemas de unidades que se utilizan y nosotros en Colombia pues tenemos que apelar a esas dos, ¿no? Uno que son las unidades que utilizan aquí en América del Norte, en Estados Unidos, las normales que son la pulgada, la yarda, la milla, y el otro que es el sistema europeo, que es el que conocemos y trabajamos también nosotros, que son los centímetros, los milímetros, el kilómetro, ¿sí? Pero siempre nos toca relacionarnos nosotros unos con otros. Entonces es importante pues poder trabajar los dos sistemas de medida. Entonces pues la metrología es la rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones, ¿no? De las unidades de medida y de los equipos para efectuar así como su verificación y calibración periódica. Este comprende los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones y su aplicación en el campo científico, industrial y legal, ¿no? Entonces la metrología está basada en esos tres componentes, ¿no? El científico, el industrial y el legal. Para medir vías no es solo medir con cuidado o utilizando correctamente los instrumentos de medición o procedimientos. Además, se trata de lograr la trazabilidad de las mediciones, ¿no? Que la medición sea la correcta y el instrumento de medición esté en su mantenimiento adecuado para que no tengamos ningún tipo de variación en estas medidas, ¿no? Esto se asegura que cuando cada país tiene una infraestructura de metrología compatible y ligada al resto de países y trazable al sistema internacional de medidas. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de un kilo, que ese kilo que yo tenga acá es en Colombia, por decirlo, y un kilo debe ser exactamente igual en España, ¿no? Que entonces ese peso corresponda en las mismas condiciones de mantenimiento en su unidad, ¿no? En este caso de peso. Entonces la metrología nace de la necesidad de la humanidad, ¿no? Que se tenía la necesidad de consumo, pero no se tenía unas unidades para satisfacer y surgen las llamadas unidades antropomórficas, ¿no? Que consistían en medir con el codo, con la cuarta, con la mano, el brazo, etc. Ya más adelante vamos a ver qué es el pie en una figurita que tengo más adelante, ¿no? Todo esto cuando hablamos de mediciones antiquísimas del codo y la cuarta, pues eran más utilizados en las épocas de los egipcios, ¿no? El faraón pues era dueño de su dedo y esta era la medida que tenían que tener.
en el pulgar en este caso, o el pie, ¿no? La medida del pie era la del faraón. Si en ese faraón tenía un pie de cierta medida y moría y llegaba un nuevo faraón y tuviera el pie más pequeño, tocaba utilizar de esa época el pie del faraón que estaba en su momento, ¿no? Entonces ahí es donde conocemos nosotros la yarda, el pie, la pulgada, el brazo. Entonces son unidades antropomórficas, ¿no? Estos métodos fueron siendo descartados porque tenía muchas inconsistencias, ¿no? Porque decía que a medida que moría uno, pues llegaba otro y siempre no mantenían siempre las mismas unidades. Y a medida que se desarrollaban las distintas civilizaciones, se fueron desarrollando más los métodos de medición. Digamos, ya para el siglo XVI, XVII se puso de manifiesto la necesidad de un sistema de peso y medidas universal para todos. Proceso que se vio agudizado durante la Revolución Industrial, ¿no? Que culminó con la creación de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y la construcción de patrones para el metro y el kilogramo, ¿no? Hoy en día pues tenemos nosotros el sistema internacional, ¿no? Que es la que nos guiamos nosotros como nuestra herramienta de unidades, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando, ¿no? Que existen tres ramitas de la metrología, ¿no? Una de ellas es la metodología legal, ¿no? Que su objetivo es proteger al consumidor para que reciba los bienes y servicios con las características que ofrecen y anuncian los diferentes fabricantes, y debe ser ejercida por el gobierno, y entre sus campos de acción están pues la verificación de las pesas, de las balanzas, de las básculas, la verificación de las cintas métricas, la verificación de los surtidores de combustible, la verificación de productos preempacados, el control de escape de los automóviles de gas, el taxímetro, cilindros de gas, contadores eléctricos, ¿no? Entonces eso todo son la metrología legal, ¿no? Que si la papa o el paquete de papas dice 120 gramos, pues que es el peso real que tenga 120 gramos, si no nos entreguen por ahí menos de 100 gramos, ¿no? Entonces, en los medidores de consumo, ¿no? Que un contador eléctrico por lo menos esté calibrado, que no tenga ningún tipo de afectación mecánica que genere un aumento o disminución del valor de consumo, ¿no? Ya sea por el agua o un contador de gas, ¿no? Que realmente lo que uno consume, pues lo que uno debe, oye, por su lógica, pagar, ¿no? También se manejan mucho esos patrones del taxímetro, ¿no? Usted sabe que se escucha, por ejemplo, en varias ciudades lo que llaman el muñequito, ¿no? Es una especie de descalibración del taxímetro, en el cual oprimen un botón y hace que aumente la tarifa del taxímetro, ¿no? Los llamados muñecos. Y para eso entonces existen los controles, ¿no? Que verifiquen todos estos instrumentos legales, ¿no? Que sean legales. Y viene la otra, que es la metrología industrial, ¿no? Que es este campo que tiene como por objeto garantizar la confiabilidad de las mediciones que se realizan día a día en la industria, ¿no? Se aplica en la calibración de los equipos de medición y prueba, en la etapa de diseño de un producto o servicio, en la inspección de materias primas o procesos y productos terminados, durante el servicio técnico al producto, durante las acciones de mantenimiento, durante la presentación de algún servicio, ¿no? Entonces, me permite esa confiabilidad, ¿no? De esas mediciones que se hacen, ¿no? A todos los equipos. Y tenemos pues la metrología científica, ¿no? Que este es el campo que investiga intensamente para mejorar los patrones, la técnica y métodos de medición, o los instrumentos o la exactitud de las medidas. Se ocupa, entre otras, de la actividad como el mantenimiento de los patrones internacionales, ¿no? La búsqueda de un nuevo patrón que represente o materialice de mejor manera las unidades de medición, ¿no? Para el ejemplo, por ejemplo, tenemos nosotros el de pesa, ¿no? Está en Europa el patrón principal de una pesa que está en gramos, en 500 gramos, es una pesa hecha de material especial, está bien guardada, temperaturas, bueno, está más cuidado que el presidente. Y esa pesita
obviamente sacaron unas réplicas y repartieron por todo el mundo, ¿no? Aquí en Colombia pues tenemos nuestra réplica también, porque nosotros estamos bajo también el Sistema Internacional de Medidas. Entonces ese patrón que ellos envían, ¿sí? Es el patrón que nos sirve a nosotros para verificar las básculas o las pesas que trabajan acá en las plazas o en las tiendas, ¿no? Obviamente que no es la pesita que nos traen directamente, ¿no? Pero se asemejan, sacan otras copias de esas pesitas y las pueden utilizar, ¿no? Para varios sitios, para revisiones de las básculas que cumplan pues el verdadero peso de las básculas, de la balanza, ¿no? Y así para ellas, ¿no? Existe el metro, que el metro tenga su unidad completa, que no esté desfasada. En las otras unidades de temperatura. Bueno, tienen muchos en la parte científica que se utilizan y se debe aplicar, ¿no? Pues todo eso más adelante que se verá en la parte del sistema internacional de medidas, ¿no? Entonces tienen importancia en la economía, ya que permite pues dar certeza respecto a las transacciones que se hagan con ella, ¿no? Ya le decía que si era 1 kilogramo o 1 litro debe ser es en Japón, en Italia, en Estados Unidos o acá en el Meta, ¿cierto? Entonces que cumpla, ¿no? Y con eso vemos que la metrología es una herramienta clave para el comercio exterior, que para la investigación en las universidades y laboratorios, en actividades de organismos reguladores, ¿sí? Entonces tienen sus aplicaciones y beneficios. Su aplicación abarca en campos tan diversos como la ciencia, la medicina, la industria farmacéutica, la construcción, metalurgia, minera, la actividad pesquera, alimentaria, el sector del cuero, textiles, de rubro, plástico, de madera, entre muchos, ¿no? Y el desarrollo de la metrología proporciona múltiples beneficios a la sociedad. Perfecciona los métodos, la medición, facilita el intercambio de la información científica y técnica, la posibilidad de mayor normalización internacional entre productos de general, de maquinarias y equipos y mediciones. Sí, por ejemplo, hablemos, no sé, me digo yo que usted sabe que se está fabricando, no sé, invento yo que un ejemplo, una moto, ¿sí? Entonces, unas partes de esa moto la fabrican por allá en India, otras partes la fabrican en Brasil, otras partes la pueden fabricar acá en Colombia y otra parte la ensamblan, ¿sí? Entonces, cuando ya tienen que hacerse el ensamble, deben estar todos bajo la misma medida, ¿no? Si yo estoy hablando de poner un tornillo de 12 milímetros, por ejemplo, que debe ser entonces un tornillo de 12 milímetros, ¿sí? Y ello me permite entonces armar sin ningún problema, porque todas las medidas están internacionalizadas y tanto como en India, como en Brasil, en Colombia, pues entendemos que las unidades básicas de ese equipo están en milímetros y tenemos nuestros referentes a esas unidades. Bueno, entonces eso y para eso nos interesa lo que es la metrología. Para nuestro caso, pues vamos a trabajar ciertas herramientas que se utilizará, ¿no? Que es el calibrador, que más adelante seguiremos hablando de hecho, ¿sí? Entonces la metrología pues nos permite, ¿no? Pues siempre perfeccionar los métodos y mediciones, ¿no? Tiene muchas aplicaciones y beneficios, ¿no? Pues para ello tenemos todo lo que llamamos sistema de unidades, ¿no? ¿Qué son los sistemas de unidades? Pues los sistemas de unidades son un conjunto de medidas estándar que sirven para medir magnitudes de longitud, de masa, de tiempo, fuerza, ¿sí? Ya las unidades ya están establecidas, todo manejado sobre el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? El Sistema Internacional de Medidas se puede trabajar en uno mayor, que es la que conocemos nosotros como la MKS. Para la M para el metro, para la K el kilogramo y para la S el segundo, ¿no? O tiene el submúltiplo que es el CGS, ¿no? Que es el centímetro, el gramo y el segundo, ¿no? Y ahí observamos nosotros que ya tenemos definido pues esas unidades, ¿no? Cuando yo hablo de la longitud, vamos a hablar siempre del metro. O del tiempo, siempre estaremos hablando en segundos. En la masa, en kilogramos, la intensidad de corriente en amperios, la temperatura en grados Kelvin
y la cantidad de asistencia al mol. Bueno, este fue introducido hace poco, cantidades de mol, la intensidad luminosa, que son las candelas o lumen, ¿sí? Entonces ya tenemos definido nosotros esos valores, ¿no? Y su lenguaje o su símbolo, ¿no? Cuando hablamos del metro usamos la letra minúscula M. Si hablamos del segundo estamos utilizando como su símbolo la S. El kilogramo es kg, todo no hay minúscula. Los amperios está en la letra A y la tenemos en mayúscula. El grado Kelvin la tendremos en mayúscula y es una K. La mol, toda la palabra es minúscula mol. Las candelas están en CD, ¿no? Y así muchas otras, ¿no? Que se deben de trabajar de pronto en otras medidas, ¿no? Otros sistemas de unidades para medir. Y esas todas también tendrán su conversión, ¿no? Cuando hablemos de realizar un tipo de conversiones. En el sistema inglés o anglosajón, pues es el conjunto de las unidades no métricas que se utilizan como medida principal en los Estados Unidos, que ya yo les decía, ¿no? Y en algunas partes del Reino Unido. Este sistema se basa en la pulgada, el pie, la yarda, la milla, por ejemplo, principalmente para mediciones, ¿no? Y pues esto es como una regla de poderes, una guerra de poderes, diría yo, más o menos, ¿no? Los Estados Unidos no van a dejar su pulgada, no van a dejar su pie, no van a dejar sus yardas, y nada, ustedes están hablando, por ejemplo, viendo películas y van en un avión, y a la altura donde va ese avión hablan que van a tanto pies de altura, ¿sí? O si están en un barco ellos hablan de las millas, ¿no? También otro sistema de unidades que traen la longitud. La pulgada también, cuando uno va a comprar un televisor ustedes o un computador, ¿sí? Ustedes nunca van a decir que ese televisor lo quiero en centímetros, ¿no? Yo quiero un televisor de 58 pulgadas, ¿cierto? Nunca decimos en centímetros, ¿no? Entonces a veces nos toca utilizar los dos sistemas. Otro, por ejemplo, le dice, vaya, tráigase una libra de arroz. Y el tendero le da su libra de arroz, dice 500 gramos. ¿Sí? Pero uno pesa una libra y le dan una libra, le dan son 500 gramos, ¿no? Entonces nos toca siempre trabajar los dos sistemas, ¿no? Los dos sistemas de conversiones acá. Igual ya más adelante, pues ya gracias a la tecnología ya todo nos queda fácil, ¿no? Ya existen programas especiales para hacer conversiones de unidades, convertir una pulgada, nosotros sabemos que una pulgada equivale a 30.4 centímetros, perdón, eso es un pie, 30.4 centímetros, una pulgada de 2.54 centímetros, las yardas son 3 pies, ¿sí? Entonces todo pues ya vienen las conversiones, tanto las temperaturas también, la temperatura las podemos trabajar en grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit, ¿sí? Todas esas unidades pues tenemos que a veces entregarles el mismo sistema de unidades internacional, ¿no? Entonces yo ya no puedo entregar un producto si es a nivel mundial en pulgadas, no, la tengo que trabajar o bien dado en metros o bien dado en centímetros, ¿no? Porque esa es la norma legal que se utiliza en el sistema internacional. Entonces con esas conversiones pues nosotros podemos entregar siempre productos bajo la otra unidad, lo que se requiere. Su historia y la evolución de la metrología, bueno, eso sí vendrá de muchos cambios, ¿no? De años tras años que eso se ha mejorado, tratado de tecnificar. Sí, pero la historia coincide en señalar que las primeras medidas que el hombre coincidió fueron la de la longitud y de la masa, ¿no? La longitud siempre por la trabaja siempre en la repartición de áreas, ¿no? Para los cultivos, y el de masa que hablamos que es en kilogramos, ¿sí? Es cuando sacaban sus cosechas y lograban obtener los pesos necesarios, de los pesos de las cosechas obtenían, ¿no? Entonces por eso siempre fueron los primeros, ¿no? Pero entonces también existían situaciones de reparticiones de tierra, ¿no? Cómo lograr que la tierra sea equitativa en un sistema de medición, que todos
pudieran trabajar, ¿no? Entonces, el primer periodo evolutivo de la metrología se considera desde el punto de vista de evolución, fue el antropométrico, que estamos hablando ahorita, ¿no? Aquí podemos ver en la siguiente imagen, ahí podemos ver que un pie equivale a 12 pulgadas, ¿no? Pero un pie lo puedo manejar yo como en 30.4 centímetros, ¿sí? ¿Sí? Entonces un pie aquí es igual a 12 pulgadas. Un feet, ahí abajo en la imagen, está el pie, está el metro, la cinta métrica, dice 1F, eso quiere decir un feet, un pie, ¿sí? Y un pie equivale a 12 pulgadas, o sea, a 12 unidades de 2.54. Cuando hablan de la yarda, hablan de 3 pies. Y un pie, pues en el sistema internacional equivale a 30.4 centímetros, ¿no? Ya la yarda es un lenguaje nuevamente americano, que no lo aplicamos nosotros mucho, más por lo que conocemos nosotros en televisión, en el deporte de ellos, ¿sí? En la yarda. Tenemos el palmo, la cuarta, el codo, la brazada, el pie, el paso, ¿sí? Pero son unidades más bien así antropológicas que ya muy poco se utilizan, ¿no? Entonces trabajamos más con el metro y nos permite el metro obtener las dos medidas al mismo tiempo, ¿no? Podemos tener en centímetros, en metros, en milímetros, o puedo tenerlas en pulgadas, o puedo tener en pies, ¿no? Entonces el metro o el flexómetro pues me permite esas tres visualizaciones fáciles para ello. Entonces vienen estas que se van a trabajar, que son las unidades fundamentales, ¿sí? y otras unidades derivadas. Cuando hablamos de fundamentales son las que son únicas. Si yo cuando hablo, por ejemplo, de la distancia, estoy hablando del metro o del kilómetro, ¿sí? Y si hablamos de distancia, también podemos utilizar nosotros la otra unidad, que es la del tiempo, ¿cierto? Entonces uno puede decir que yo para recorrer a pie 3 kilómetros requiero un tiempo, no sé, de 2 horas, me invento yo, ¿cierto? O pongámoslo más general, que podemos decir de las velocidades de los vehículos, ¿no? El vehículo tiene una velocidad en su tacómetro que le indica a uno cuál es su recorrido, ¿no? Ejemplo, yo del carro voy a 80 kilómetros por hora. Esas dos unidades, ¿sí? Es la derivada, ¿sí? Salen de las dos fundamentales, que es la distancia y la otra, que es el tiempo. Y entre esas dos me forman la derivada. Y esa se conoce como la velocidad. Entonces, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de longitudes sobre el tiempo. Entonces, si yo hablo de 80 kilómetros por hora, estoy trabajando dos unidades fundamentales que se me convierten en una derivada o la unidad de la velocidad, ¿sí? Es más o menos pues la idea de una con respecto a la otra. O si estamos hablando de fuerzas, ¿sí? Tenemos una única unidad que se transformó en una unidad de fuerza, que es el Newton, que me permite como una unidad fundamental, pero ya viene de derivadas, ¿sí? Cuando yo hablo de Newton, ¿a qué equivale un Newton? Un Newton equivale a kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Tengo varias unidades derivadas y me permiten mantener una fundamental, que en este caso es la unidad de fuerza, que es la de Newton, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros unidades fundamentales. Sería de una depende de la otra, así como para aceleración, para la fuerza, para los amperios, voltios. Bueno, tienen muchas aplicaciones las derivadas de unidades. Vamos a encontrar aquí algunos ejemplos, ¿no?, de unidades fundamentales y algunas de derivadas. Entonces, como ya les había dicho, ¿no?, está el metro, el kilogramo, el amperio, el segundo, el mol. Son siete fundamentales, y de estas 7 fundamentales se desprenden las derivadas, ¿no?
yo puedo obtener con lo que me mencionaba, el kilogramo metro segundo al cuadrado, me corresponde a una unidad de fuerza, ¿no? Entonces de esa dependen otros. Eso se refiere pues obviamente a esos tipos de unidades, ¿no? Fundamentales y las unidades derivadas para ello. Los múltiplos y los submúltiplos, ¿no? Entonces, eso para resumirlo pues un poquitico más, pues como para agilizar un poquito, ¿no? Hay que hacer conversiones a veces de unidades, sí, hay que hacer conversiones de ciertas unidades, pero de las unidades de los múltiplos y submúltiplos, pues yo puedo partir en dos situaciones, ¿sí? En una donde puedo obtener valores grandes, ¿sí? Numéricamente, que serían los múltiplos, y obtener valores más pequeños, que serían los submúltiplos, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, si yo hablo de un múltiplo, estoy hablando, por ejemplo, de un kilómetro, ¿sí? Un múltiplo puede ser un kilómetro, y un submúltiplo puede ser en milímetros, ¿sí? Estoy tomando una unidad grande y una unidad pequeña. Entonces, a eso podemos partir esas unidades de longitud en dos. Y la ponemos en el centro, que es la unidad en este caso del metro, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, los múltiplos y submúltiplos del metro. Ahí en el recuadro que aparece, vemos que los múltiplos son los kilómetros, las hectáreas, kilómetros, hectómetros y decámetros. Y la base es el metro. Y los submúltiplos estarían los decímetros, los centímetros y los milímetros. Entonces ahí están las unidades, ¿no? Que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? O a 1.000.000 de milímetros. Entonces, estas conversiones pues tampoco no se preocupen, porque afortunadamente se cuentan con herramientas en los computadores que me permiten hacer las conversiones. Yo puedo fácilmente decir, tengo 3 hectómetros y quiero obtenerlos eso en yardas. Fácil, se pasa un convertidor de unidades y fácilmente el mismo computador puede hacer la conversión, ¿no? Ya pues tanta parte matemática pues no se requiere, ¿no? Pero sí es importante que sí la conozcan, ¿no? Porque de dónde proviene que un kilómetro equivale a 100 metros, perdón, a 1000 metros, ¿sí? Como para hacer la conversión manual. Entonces, esas unidades pues ya le digo, ya se pueden hacer directamente desde el computador, ¿no? Es lo que me permite la tecnología y gracias a ella pues nos facilita mucho, ¿no? Conversiones de unidades, aquí es donde también viene esa conversión de unidades, ¿no? Yo vuelvo y hablamos del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? El Sistema Internacional de Unidades es un ente encargado, ¿no? Encargado de que lo que estamos tomando en medio, o las 7 unidades básicas que hablamos allá del metro, del kilogramo, sean las que sean en cualquier parte del mundo, ¿no? Que si estamos hablando de los 500 gramos, son 500 gramos donde se utilice, ¿no? Este sistema de unidades es usado casi en todos los países del mundo, ¿no? No todos, no todos los países se acogen a este convenio, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, países como Rusia, como Corea del Norte, pues nunca ellos se unen a este tipo de sistema internacional. Ellos trabajan ya sus propias unidades, ¿no? Entonces, fue adoptado casi en el año 1960, ¿no? En la Conferencia General de Pesas y Medidas. Y desde ahí pues ha habido muchas modificaciones, la tecnología también ha cambiado, ¿no? Cuando hablábamos, vuelvo e insisto, por ejemplo, del gramo, alguien cogió un hierro de platino iridio, lo transformó y dijo que eso eran 500 gramos. Y de ahí se tomaron que son 500 gramos, ¿no? Pues la lógica, ¿no? Para cuando hicieron ese sistema de medida, que eran gramos, ¿no? La historia atrás era más, ¿no? Porque cuando yo usaba la pesa en la época de los egipcios, utilizaban sacos de arena, sí, bolsitas de arena. Eso es que viene casi su parte con esa misma palabra de gramo, ¿no? De grano, ¿no? Gramos. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades comprende entre las 7 unidades básicas que ya habíamos mencionado y de que ellas, pues obviamente, vienen las derivadas de su uso. La magnitud, ya vuelvo aquí
podemos repetirnos casi lo mismo que estamos hablando inicialmente. La longitud está en metros, la masa está en kilogramos, el tiempo está en segundos, las temperaturas en Kelvin, la intensidad de corriente en amperios, la intensidad luminosa en CD y cantidades de sustancias en mol. Conversión de unidades. En este tipo de unidades estamos hablando de pesos, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla, pues básicamente fácil de distinguirla y cómo trabajarla, ¿no? Digamos que hablemos del kilogramo, digamos la primera columna y la primera fila. 1 kilogramo. Yo ese kilogramo aquí yo lo puedo convertir, un kilogramo lo convierto en toneladas, que equivale a una milésima, ¿no? A una milésima de tonelada, o en su lenguaje ordinario pues 0,001. O si lo quiero pasar a onzas, entonces tengo que multiplicar ese kilogramo, o el kilogramo corresponde a 35 enteros 27 centésimas, o a 2 enteros 2 décimas de libra. La libra tonelada, bueno, que es la tonelada larga y la tonelada corta, ¿no? Esos otros temas que usamos muy poco nosotros en mediciones en la mecánica, ¿no? Entonces ahí están las conversiones, pues como le decía, nosotros pues ya usamos, son las herramientas que nos facilitan el computador, que me hacen todas esas conversiones. Quiero saber yo cuánto equivale 4 libras, por ejemplo, en 4 libras en kilo o en onzas, ¿sí? Entonces nos ayuda mucho la tecnología hoy en día para hacer las conversiones, ¿no? Cuando estamos haciendo nosotros problemas o solucionando algún tipo de problema, siempre se recomienda que debemos estar siempre sobre el mismo sistema de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy hablando de un ciclista que va recorriendo una distancia en metros, y yo estoy hablando que va a una velocidad de 20 kilómetros por segundo, entonces tengo que modificar o unificar las unidades, o bien lo dejo en metros o bien lo dejo en kilómetros, ¿sí? No puedo trabajar las dos unidades al mismo tiempo. Entonces siempre hay que unificar unidades. Más adelante pues con los ejercicios vamos a lograr entender esto. Nuevamente aquí tenemos entonces ya de longitud, de kilómetro, conversiones, un pie, lo mismo. Si yo tengo un metro, para convertirlos en otras unidades, en millas náuticas, en millas terrestres, lo puedo hacer, ¿no? Pero bueno, aquí hay una tabla de conversión para un volumen, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Dice convierta 7 pies a metros, ¿sí? 7 pies a metros. Tenemos la tablita, tenemos la conversión donde está la parte de pies, ¿sí? En que nosotros sabemos que un pie equivale en metros a 3.28, ¿no? Es la unidad de conversión. Pero bueno, yo voy a hacer la conversión de 7 pies a metros, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo en la parte de abajo donde está el fraccionario, ¿sí? Me dice que 7 pies y voy a multiplicarlos, ¿sí? Por un metro sobre 3.28 pies, ¿sí? Porque la conversión ya nos lo ha dicho, ¿no? Que un metro equivale a 3.28 pies. En la tabla anterior pues ahí aparecía. Un metro está en la parte de arriba y los pies están en la parte de abajo, ¿sí? Para poder yo simplificar la unidad, ¿sí? Entonces tengo que tener aparte de arriba los pies y aparte de abajo también los pies. O sea, cuando hablo de unidades, ¿no? Pies con pies se simplifican y me queda la unidad de metros. Ya el resto se convierte en una multiplicación y una división, pero lo importante es eso, ¿no? La unidad para simplificar siempre tiene que estar una arriba y la otra abajo para poderlo simplificar, ¿no? Ese es el cuidado que toca hacerlo si se va a hacer manual, ¿sí? Si se va a hacer manual. Ya les dije, ya la tecnología pues nos permite hacer esto de otra forma más fácil. Fracciones de pulgadas a milésimas de pulgada. Bueno, aquí ya en algunos instrumentos de medición como el calibrador, ¿sí? Me permiten hacer algunas mediciones tanto en milímetros
y al mismo tiempo en pulgadas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de milésimas de pulgada, vamos a trabajar números enteros y números decimales, ¿sí? Más decimales que la parte entera, ¿sí? Para un ejemplo, pues si me dicen que tengo yo 3/4 de pulgada, si me hablan a mí de una medición en fraccionarios, digamos 3/4, al dividir yo 3 dividido en 4 me da 0,75. ¿Sí? ¿Sí? Vuelvo y repito, tengo 3/4. 3/4 es lo mismo escribirlo 3 dividido en 4, el numerador dividido por el denominador. Y este resultado me da 0,75. Lo pongo en milésimas, le agrego un 0, entonces me quedaría en 750. Entonces será 0,750 milésimas de pulgada. Para el ejemplo que aparece ahí, por ejemplo dice media pulgada. Media pulgada, si usted divide 1 dividido en 2, le da 0,5. Pero como son milésimas, tengo que tener 3 decimales. Entonces le agrego esos 3 ceros. Ese 0,05, ese 0.5 se le agrega 0 y quedarían 500. Entonces estaríamos hablando de 500 milésimas de pulgada, ¿sí? Uno no dice 0,500, no. 500 milésimas de pulgada. En el ejemplo que aparece ahí, en la imagen, en la conversión de milésimas. Y lo mismo, tenemos nosotros herramientas en el computador para convertir todo eso. Aquí hay unas tablas, esto ya son tablas que usted ya puede tener con facilidad, uno puede tener así impresas cuando se quiere hacer un tipo de conversiones de unidades en milésimas de pulgada. Algunos diales de algunos tonos pues trabajan en pulgadas y otros trabajan en milímetros. Instrumentos de medición. Son elementos o equipamientos que nos sirven a nosotros hacer una medición muy exacta, ¿cierto? Mediciones de longitudes, mediciones del tiempo, ¿no? Hablamos de cronómetros, de distancias. Sí, hay herramientas para cada cosa, ¿no? Hay herramientas especiales. Lo importante es que siempre mantengamos esa exactitud en la hora de hacer las mediciones, no tengamos ningún problema. Bueno, aquí hablamos de medidas de longitud. Recuerde que usa la cinta métrica, el flexómetro, el decámetro, la regla, el calibrador. El calibrador tiene 3 medidas: interior, exterior, de profundidad. Tenemos el micrómetro, que son medidas mucho más pequeñitas, ¿no? Instrumentos de medición de ángulos. Tenemos el goniómetro, que es el más utilizado en la mecánica. Instrumentos de medición para temperatura, pues tenemos el termómetro. Instrumentos de medición de presiones, está el barómetro, ¿no? Que es la parte que usamos en mecánica. Instrumentos para medir velocidad, está el tacómetro, que es la que nos da velocidades en metros por kilómetros o kilómetros por hora, ¿no? Instrumentos de medición para el peso, está en la herramienta que son las básculas. Instrumentos de medición de otras magnitudes, el colorímetro, que ya se utiliza más en las empresas de producciones de empaquetados, ¿no? Entonces hay aparaticos especiales para cada cosa en la producción de la manufactura. Vocabulario básico de la metrología y sus errores de medición, ¿no? De todo esto yo concluiría más bien que la medición, ¿sí? Es la que realiza uno con un instrumento, llámese un calibrador o un micrómetro. Hay partes que también son externas, ¿no? Yo puedo tener un calibrador de pronto en cierto estado, ¿sí? Y de tanto uso pues también ya está como descalibrado, ¿sí? Entonces a veces no me da las medidas que uno a veces requiere, ¿no? Y esas unidades se pueden percibir en un desajuste en las mediciones. Y en mecánica, una medición desfasada puede ocasionar también daños muy grandes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pieza mecánica en proceso que ya lleva varios hechuras de cosas, y por una mala medición yo me puedo perder ese material, esa pieza que puede costar muy buenos dineros, ¿sí? Por una mala calibración de los equipos de medición, ¿sí?
siempre toca estar constantemente haciéndole mediciones a eso, ¿no? Entonces, errores de medición, bueno, soy de apreciación, ¿no? Entonces dice, no, al hacer mediciones, la lectura que se obtiene nunca son exactamente iguales, aun cuando se efectúe en la misma persona sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente. Si las mediciones las hacen diferentes personas con distintos instrumentos o medidas o en ambientes diferentes, entonces las variaciones de la lectura son mayores. eh, en el sentido estricto es imposible hacer una medición totalmente exacta. O sea, yo tengo un tipo de herramienta como un calibrador, yo puedo medir la pieza varias veces y, y mi ojo, si no lo tengo yo bueno, no tengo una buena apreciación de una buena lectura de esa medición que se haga, ¿no? Entonces a veces es de percepción, ¿no? De, de ojo, buen ojo para hacer unas mediciones. Cuando conozcamos nosotros un calibrador, me van a entender cuando hacemos mediciones. Entonces yo puedo hacer varias y de pronto me cambia mucho. Hoy en día, vuelvo, que la tecnología ayuda mucho. Hoy en día ya existen pues lecturas digitales, ¿no? Un calibrador digital, un micrómetro digital, básculas digitales, termómetros digitales, entonces su precisión pues es mucho mejor hoy en día que los instrumentos de medición de las épocas anteriores, ¿no? Cada día pues la tecnología siempre busca mejorar, ¿sí? Siempre es mejorar. Eh, en el sistema internacional de medidas, por ejemplo, están las pesitas, la que yo decía, a alguien se le ocurrió coger un platino y dijo esto de que vale a 500 gramos, y bajo esa norma son 500 gramos, ¿no? Bueno, es un poco del sistema internacional de medidas que ya hablamos. Los patrones eran lo mismo, ¿no? Aquí, este que ustedes vemos aquí atrás del dibujito que dice 1000 o 500 gramos es el patrón, ¿sí? De él se desprenden otros, o las full escopios, ¿no? Entonces son herramientas que se utilizan siempre, ya les dije, para garantizar, ¿no? Que todas las básculas o pesas cumplan ese peso. Calibradores, bueno, también necesitamos nosotros algunas calibraciones de, de las mediciones. Hay unos aparaticos que venden en el mercado, me permiten verificar un calibrador o verificar un micrómetro si está en buen estado, si la medida que marca está de acuerdo al patrón que yo estoy midiendo. Entonces me permite también verificar, ¿no? Siempre hay que verificar los instrumentos de medición. Los patrones pues se clasifican entre los prototipos internacionales, el patrón primario, el patrón secundario, el patrón de taller. Si no es lo mismo un patrón de taller que no necesita usted una precisión exacta, ¿no? Los huecos normalmente son más grandes para que a veces pasen dentro de un hueco a otro, ¿no? Entonces hay algunos mediciones en los patrones que se requiere pues una única medida, ¿no? Que no se me vaya a desfasar. Cuando digo que no se me desfase es que se puede decir, por ejemplo, en un taladrado, en un material, voy a utilizar un agujero, llamémoslo un agujero único. Cuando me dice este es un agujero único, tengo que utilizar una rima, que es una especie de lima como estilo de una broca, y esa rima, si dice que es de 12 milímetros, el hueco me va a quedar de 12 milímetros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agujeros únicos, entonces siempre se van a utilizar distintas materiales o herramientas para dichosos huecos que se requieran, ¿no? No, y hay infinidad de muchas cosas, ¿no? Para trabajar en esto de la mecánica. En los instrumentos, pues, de medición, pues es una parte pues muy importante, ¿no? Para tomar unas medidas de longitudes y para hacer los trazos en las piezas en los talleres, ¿no? Y para no garantizar pues que mi trazabilidad en una pieza mecánica pues quede la más acertada, pues
eso sí depende de las herramientas o los instrumentos de medición. Eh, Al quitar pues la precisión de algunos, digamos, partes, pues no me garantizará a mí una producción adecuada, ¿no? Puede generar situaciones de incomodidad en la producción donde yo tengo que cancelar cierta cantidad de procesos que se hayan hecho. Es decir, si yo hago de arandelas, una arandela cualquiera y que consiga una arandela y yo fabrico eso masivamente, y el solo hecho que el hueco no me quede centrado me está generando que el producto no está saliendo bien y tiene la dificultad porque es un producto que me lo van a retirar del mercado, ¿no? Entonces es importante la precisión para que podamos nosotros trabajar. Y con eso pues me permite realizar cálculos de las medidas y hacer las conversiones entre los múltiplos y los submúltiplos, identificar los principales magnitudes y unidades, conocer las útiles o las herramientas a utilizar, conocer los nonios para poder realizar las mediciones, ¿no?, más precisas. Los nonios son los numeritos que aparecen dentro de los diales de las maquinarias cuando uno va a hacer un trabajo. Aprender a leer un calibrador, ¿sí? Que yo creo que lo básico que ustedes van a tener que trabajar, van a hacer su herramienta, así como para el maestro de obra es el metro, ¿no? Es su nivel. Para ustedes, en este caso, estamos hablando de un calibrador o de un micrómetro, ¿no? Que son herramientas que tenemos siempre a la mano, ¿no? Más el calibrador que el micrómetro, ¿no? Ya cuando tengan, digamos, operaciones mecánicas de torno fresado, pues sí, importantísimo asegurar la precisión con los micrómetros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte de esas mediciones. Vamos a encontrar acá también las medidas directas y las medidas indirectas, ¿no? La medida directa es la que uno hace, valga la redundancia, de una vez, ¿sí? No requiere más de otro instrumento de medición, ¿no? El aparatico de la cinta métrica pues me indica a mí ya la unidad en que está trabajando, el metro, si está trabajando en pulgadas o si quiere trabajarlo en pies, ¿no? Esa es una lectura que usted hace directamente ahí. Ya cuando hablamos de indirecta, sí, estamos hablando ya de gramos, ¿no? Ya depende que esa báscula está en su peso adecuado y depende sí de su buena calibración cuando estamos hablando de ellas. Entonces aquí tenemos muchas herramientas para trabajar, ¿no? Tenemos el flexómetro, que es en la misma cinta métrica. Tenemos las reglas metálicas de taller, son en aluminio, otras son en acero. Hoy la tecnología, nuevamente le indico, está tan avanzada que ya hoy día contamos con esos metros láser. Estos son los calibradores, que se llaman pie de rey también, ¿sí? Calibradores o pies de rey, que son muy utilizados en los talleres para hacer las mediciones. Aquí esto me permite trabajar estos calibradores en los dos sistemas, ¿no? El sistema inglés y el sistema europeo, ¿no? O sea, en centímetros, y lo puedo entregarlos en pulgadas. Para todo esto, pues ya hemos nosotros logrado tener básicamente muchos instrumentos que nos ha llevado a obtener pues las medidas más perfectas con los calibradores o micrómetros, en este caso de algunas otras herramientas, ¿no? Porque es que no solamente tenemos el micrómetro como unidades, como herramientas de medición, ¿no? También tenemos comparadores, tenemos escuadras, y tenemos unas galgas de calibre para espesores, tenemos galgas de calibre pasa no pasa, patrones de rosca, tenemos una mesa de mármol o el transportador de ángulos, el nivel. Todos ustedes conocen lo que es un nivel también, ¿no? Entonces son herramientas pues que uno ojalá tenga ese tipo de herramientas, pero de las buenas herramientas, ¿no? Yo cuando hablo de niveles, pues que sea un nivel
que esté utilizando que sea bueno, ¿no? Como para taller, ¿no? Hay otros que utilizan esos niveles de plásticos que son económicos, pero no me garantizan ni una precisión como un nivel de precisión, ¿no? Que son metálicos y son hechos en acero y que me garantizan el buen uso de un nivel. De calibradores también encontramos muchas calidades, ¿no? Calibradores que pueden costar de usted fácilmente 20.000, 30.000 pesos, como otros calibradores que le pueden costar 2, 3 millones de pesos, ¿no? Entonces sí depende de la precisión y de la calidad de eso. Entonces estas son pues las herramientas que se deben de utilizar en un taller. ¿Para qué? Para los mecanizados, ¿no? En el futuro para ser mecanizados o para comparar ciertas unidades de medida. Bueno, por ahora entonces dejamos esta primera parte de lo que es la metrología, sus unidades y sus derivadas y algunos tipos de herramientas que se utilizan dentro de un taller. Entonces dejamos esta primera parte y ya continuaremos nuestro trabajo.